Buenas tardes hermanos, ¿cómo están? Qué bueno poder compartir nuevamente con ustedes después de un largo tiempo la lectura y estudio bíblico de los miércoles. Así que vamos a ir viendo qué se nos va ocurriendo para que todos podamos compartir algunos pasajes, tal vez como veníamos haciendo el año pasado. Vamos a ir viendo y a ir acomodándonos semana tras semana. Vamos a seguir continuando, vamos a seguir con Lucas. Vamos a retomar en el capítulo 12, que es donde nos habíamos quedado, y así podemos llegar hasta el capítulo final, ¿no? Hasta el capítulo 24. Vamos a ver cuánto tiempo nos lleva, pero bueno, no importa el tiempo, sino que importa que podamos estar trabajando y compartiendo y leyendo y pudiendo ir ver cómo se van conectando y cómo lo fuimos viendo el año pasado, cómo es que se van relacionando las perícopas y las cosas, los temas, y que nada está librado al azar, y todo tiene un porqué y todo tiene un motivo y un significado, ¿sí? Y respecto a esto, siempre lo que me hace recordar o siempre lo que me hace pensar el Evangelio según Lucas es precisamente en que la misericordia de Dios y el amor de Dios está más allá de cualquier clase social y de cualquier tipo de condición humana, ¿sí? Porque Jesús enseña, y Jesús enseña también a sus discípulos a que enseñen a todo tipo de personas, a ricos, a pobres, a enfermos, a marginados, a leprosos, a gobernantes, a las autoridades, a los fariseos, a todo el mundo, a los recaudadores de impuestos, a las prostitutas, a todo el mundo de cualquier clase, de cualquier índole. No hace, digamos, no hace selección, sino que el mensaje de Dios es para todos. La selección la hace cada uno, ¿sí? La selección o la elección del mensaje, de seguir, de creer y de confiar en el mensaje de la palabra de Dios y de confiar en Jesús, es propia de cada uno. Entonces, esta es la riqueza que nos deja el Evangelio, de poder decir verdaderamente es hacia todo el mundo, es para todos. Solamente está en cada persona, en cada grupo, en cada uno también desde lo particular, en creer o no creer, en recibir o no recibir a ese mensaje y seguir creciendo día a día en la fe. Bueno, hoy continuaríamos entonces con el capítulo 12 de según Lucas, un poco así como para recordar simplemente cómo habíamos terminado en el capítulo 11, que terminábamos con una denuncia hacia los fariseos y hacia los expertos de la ley por parte de Jesús. Desde el capítulo 11, versículo 37 al 54, ¿sí? Ahí Jesús hace un discurso o hace una enseñanza, ¿sí? Sobre todas las cosas que los fariseos hacían mal, o todas aquellas cosas que los fariseos que los ponían a la luz, que demostraban su hipocresía, ¿sí? Que demostraban que verdaderamente lo que tenían en su corazón. Y también refresco que en el capítulo 11 nos habla Jesús también de ser luz, de mostrar nuestra luz que tenemos, o sea, la luz de Cristo, que no la podemos esconder, que todo lo que, digamos, tenemos en nuestro corazón, toda la luz que tenemos en nuestro corazón es lo que refleja al resto de nuestro entorno, al resto de lo que estamos. Entonces, esa parte interior también, o lo que consumimos también, por ahí creemos que es luz, pero en realidad es oscuridad, y por ahí estamos irradiando también oscuridad. ¿Y por qué hago hincapié en estas dos cosas? Porque precisamente el capítulo 12 es otro discurso de Jesús que comienza en el versículo 1 del capítulo 12 y termina en el versículo 9 del versículo 13. ¿Sí? Hay unas condiciones que allí lo marcan a este discurso por el tema de cómo inicia y cómo termina, ¿sí? Pero eso es más bien hacia cuando digo que a veces que tenemos que saber cómo meter tijera. Obviamente que dentro de todo este gran fragmento del capítulo 12 y los primeros versículos del capítulo 13 se pueden hacer subdivisiones, obviamente de que sí. Pero todo este nuevo discurso, o este inicio de este nuevo discurso, remonta un poco a la hipocresía de los fariseos y a eso que nosotros vemos o creemos que estamos consumiendo luz, pero en verdad es oscuridad y reflejamos oscuridad. Hoy vamos a estar trabajando
el capítulo 12 del versículo 1 al versículo 12. ¿Sí? Estoy haciendo un poco de matete, perdónenme, pero quiero mostrarles el por qué digo que comienza en el capítulo 12, versículo 1 y termina en el 9. Dice, capítulo 12, versículo 1, mientras tanto se habían reunido millares de personas, tantas que se atropellaban unas a otras. Acá tenemos el componente de que después de Jesús hablar con los fariseos, se empezó a golpear muchísima gente. Y luego, en el capítulo 13, versículo 10, se nos cambia todo esto. Por eso decimos que llega hasta el capítulo 13, versículo 9. En el 10 dice, un sábado Jesús estaba enseñando en una de las sinagogas y estaba allí una mujer que por causa de un demonio llevaba 18 años enferma. Cambia, ¿sí? Cambia el día, cambia el tiempo, cambia el lugar, cambia también el personaje, aunque en esto desde el capítulo 12 hasta esa partecita del capítulo 13 hay varios personajes que ya vamos a ir viendo también, pero sí cambia ese momento en donde Jesús está dando y se dan estas cuestiones de este discurso que comienza en el versículo 1 del capítulo 12. Entonces, los invito a que podamos estar leyendo y luego vamos a ir sacando algunas cositas. Entonces dice así, Lucas capítulo 12, versículo 1. Mientras tanto, se habían reunido millares de personas, tantas que se atropellaban unas a otras. Jesús comenzó a hablar, dirigiéndose primero a sus discípulos. Cuídense de la levadura de los fariseos, o sea, de la hipocresía. No hay nada encubierto que no llegue a revelarse, ni nada escondido que no llegue a conocerse. Así que todo lo que ustedes han dicho en la oscuridad se dará a conocer a plena luz, y lo que han susurrado a puerta cerrada se proclamará desde las azoteas. A ustedes, mis amigos, les digo que no teman a los que matan el cuerpo, pero después no pueden hacer más. Les voy a enseñar más bien a quién deben temer. Teman al que después de dar muerte tiene poder para echarlos al infierno. Sí, les aseguro que a él deben temerle. ¿No se venden 5 gorriones por 2 moneditas? Sin embargo, Dios no se olvida de ninguno de ellos. Asimismo, sucede con ustedes. Aún los cabellos de su cabeza están contados. No tengan miedo, ustedes valen más que muchos gorriones. Les aseguro que a cualquiera que me reconozca delante de la gente, también el Hijo del Hombre lo reconocerá delante de los ángeles de Dios. Pero al que me desconozca delante de la gente, se le desconocerá delante de los ángeles de Dios. Y todo el que pronuncie alguna palabra contra el Hijo del Hombre será perdonado, pero el que blasfeme contra el Espíritu Santo no tendrá perdón. Cuando los hagan comparecer ante las sinagogas, los gobernantes y las autoridades no se preocupen de cómo van a defenderse o de qué van a decir, porque en ese momento el Espíritu Santo les enseñará lo que deben responder. En el versículo 1 entonces tenemos la conexión, ¿sí?, con la denuncia que Jesús está haciendo hacia los fariseos y hacia los expertos en la ley, que es, mientras tanto, o sea, en el mismo momento, se habían reunido millares de personas, tantas que se atropellaban unas a otras. Jesús comenzó a hablar dirigiéndose primero a sus discípulos. O sea, creo que acá podemos ver cómo es que toda la gente quería acercarse hacia Jesús, ¿sí? Las multitudes, todos despertaban, despertaba en los demás, Jesús despertaba en todas las multitudes que algo tenían que ir a escuchar y a ver, y obviamente también después de esa enseñanza ponerla en práctica, ¿no? Como siempre decimos. También es muy común, que ya lo fuimos viendo en varias otras oportunidades, en que la multitud se agolpaba, que no lo dejaba por ahí respirar, ¿no? O sea, lo atosigaba, lo agolpaba demasiado y los discípulos tenían que separarlo, o mismo Jesús tomaba la decisión de alejarse por un tiempo porque estaba con mucha gente alrededor, ¿sí? Mucha gente quería verlo y escucharlo y estar cerca del Maestro, que tiene palabras de vida eterna, palabras de sabiduría, palabras de comprensión, palabras de restauración, de restitución, como veníamos viendo y cómo va a seguir siendo el Evangelio. Siempre la misericordia de Jesús
por los más débiles y necesitados espiritualmente. Luego se dirige primero a sus discípulos y les dice: cuídense de la levadura de los fariseos, o sea, de la hipocresía. Y esto es lo que nos hace pie contra lo que habíamos visto en el capítulo 10, versículos 37 a 54, donde ahí se deja en claro, o Jesús denuncia y deja expuestos a lo que verdaderamente son los fariseos y cuáles son las condiciones de los fariseos y de los expertos de la ley ante ciertas situaciones cotidianas, ¿sí? En donde Jesús hace los ayes, ¿sí? que siempre tiene alguna condición para hacer algo, que siempre hay alguna excusa, en donde hay algo que ellos tienen la excusa perfecta para todo, o por ahí quieren que los demás hagan algo mucho más pesado que lo que hacen ellos mismos. Entonces eso nos confronta con nuestras propias actitudes, ¿no? Muchas veces como somos. Pero en esto Jesús, en lo que comienza a hablar, le dice: tengan cuidado de la hipocresía, de la levadura de los fariseos, o sea, de la hipocresía, nos aclara el evangelista. ¿Y qué es esto de la levadura? Porque también lo vamos a ver en la parábola de la levadura, por ejemplo, que es la señora o la mujer que amasó y dejó reposar el pan con la levadura, y la levadura después fermentó y se hizo una gran masa. Y eso hace reflejo como del reino de Dios. Sin embargo, la levadura en aquel tiempo también, y poniendo en contexto de lo que está hablando de la levadura de los fariseos, la levadura era algo tomado como impuro, ¿sí? Por eso los panes que se hacían los panes de ofrenda para Dios son panes sin levadura, porque la levadura, al tener su composición hongos, microbios, bacterias, que son las que precisamente hacen toda esta fermentación, esas pequeñas cosas, toda esa parte interior, es como que ellos lo tomaban como algo impuro, entonces por eso no podía ser ofrendado a Dios. Entonces esto mismo tengan cuidado con la impureza de los fariseos, aquellos que tienen dentro y que muestran ser otra cosa, pero están impuros, tienen esta impureza de maldad o de daño o de algo que su corazón está oscurecido, ¿sí? No tienen luz en el interior. ¿Qué es lo que vendría a ser esto? Su hipocresía, que es lo que más sale a flor de piel. Entonces aquí la levadura es algo tomado como negativo, y cuando se habla del reino de Dios, la levadura es tomada como algo positivo, porque fermenta desde lo más chiquitito, desde el interior, desde lo profundo, y hace una gran masa, ¿sí? La levadura tiene estos dos, tenemos que verlo con estos dos perspectivas, ¿sí? Desde lo negativo, desde lo positivo. Luego, los versículos 2 y 3 básicamente hacen referencia a estas actitudes que son interiores, a estas actitudes del corazón de las personas, de los fariseos, y nos hacen recordar lo que es la lámpara del cuerpo, ¿sí? Que está en el capítulo 10, versículos 33 al versículo 36, ¿sí? Que nos habla allí de lo que la luz que creemos tener en nuestro interior por ahí es oscuridad. Y dice en el versículo 2: no hay nada encubierto que no llegue a revelarse, ni nada escondido que no llegue a conocerse. Así que todo lo que ustedes han dicho en la oscuridad se dará a conocer a plena luz, y lo que han susurrado a puerta cerrada se proclamará desde las azoteas. Siempre lo que hay en nuestro corazón, siempre de alguna manera, tarde o temprano, siempre va a salir a la luz, siempre vamos a reflejar lo que hay en nuestro interior, sea bueno o sea malo. Obviamente que lo que nos ayuda y nos alienta y nos inspira la palabra es a que podamos precisamente dar a relucir lo bueno, dar a relucir la luz de Jesús. Pero tenemos que animarnos y ver de que todo aquello malo también, si sale, es porque sale por algo, y tenemos que trabajarlo y meditar y pensar y reflexionar en la palabra de por qué estamos haciendo estas cosas o por qué tenemos tales o cuales actitudes, y poder ir recalculando en el medio, como decían los antiguos GPS, que ya estamos en otra época, pero nos da esa pauta, ¿sí? Que nosotros podamos ver lo que estamos reflejando y lo que estamos haciendo hacia afuera para poder cambiar, y que la luz de Jesús inunde nuestro corazón.
También podemos ver que en esto está reflejado el carácter evangelizador del evangelista Lucas, ¿sí? En donde es Jesús que no está escondido, no está encubierto, no hay nada que no llegue a revelarse, no está escondido y que se va a dar a conocer. De algún modo, para cada persona, para cada situación, Jesús se va a dar a conocer, se va a revelar frente a todos los demás. También esto tenemos que verlo al mensaje evangelizador que hay en el versículo 2 y en el versículo 3, a Jesús como aquello que no está encubierto. Por ahí está cegado por nuestra vista, cegado por nuestro corazón, no lo podemos ver, pero Él está completamente dispuesto y está completamente abierto y dispuestos a darnos salvación y darnos vida eterna. Y Él no está escondido. A eso es lo que quiero llegar, resumirlo en esas tres palabras. No está escondido para cada uno de nosotros. Él está siempre dispuesto para ayudarnos. Entonces, y en el versículo 3 dice, bueno, así todo lo que ustedes han dicho en la oscuridad se dará a conocer a plena luz, y lo que han susurrado a puertas cerradas se proclamará desde las azoteas. Y esto es que todo lo que nosotros hacemos, todo lo que hagamos, no va a quedar escondido, se va a dar a conocer. Y nosotros tenemos el mensaje de Jesús, tenemos que dar a conocer su mensaje, no puede quedar en cuatro paredes. Y de hecho esto, el evangelista Lucas toma el tema de la azotea, de que se proclamará desde la azotea, o sea, todo aquello que se dijo en la puerta cerrada o puertas adentro, se va a proclamar desde las azoteas, porque de las azoteas precisamente se daban todos los anuncios, se daban los anuncios al pueblo. Entonces podemos ver cómo el mensaje de Jesús también se puede ser transmitido puertas afuera de nosotros mismos, de nuestro corazón, y se puede transmitir obviamente puertas afuera, y lo que se hace y lo que la iglesia hace, y la iglesia que trabaja puertas afuera, si no es una iglesia de puertas adentro. En el versículo 4 tenemos un reconocimiento de Jesús para cada uno de nosotros y para cada uno de los que estaban allí presentes. Dice: a ustedes, mis amigos, les digo que no teman a los que matan el cuerpo, pero después no pueden hacer más. Le voy a enseñar más bien a quién deben temer. Teman al que después de dar muerte tiene poder para poder echarlos al infierno. Sí, les aseguro que a él deben temerle. Empieza y nos dice amigos, nos llama amigos. El término amigo, o lo que nos quiere, digamos, nos quiere dar Jesús acá, nos quiere dar a entender Jesús con esto, con este nombramiento, es que nos hace parte de su familia. Y el Señor precisamente nos hace parte de su familia cuando estamos en Él y cuando lo recibimos. Y en esto ya nos demuestra su cariño, su amor, su misericordia para cada uno de nosotros. Nos pone dentro de ese círculo íntimo, por así decirlo, que está en comunión con Él. Nos hace partícipes de lo que Él vino a hacer a la tierra, nos hace partícipes del amor de Dios, nos hace partícipes de su plan, nos hace partícipes de la salvación, y también nos hace partícipes para que podamos compartir y seguir instruyéndonos en su mensaje. Respecto a quién deben temer, cuando nos dice luego de la introducción, luego de llamarnos por amigo, a quién debemos de temer, es porque precisamente se venía hablando de aquellos que mataban el cuerpo, ¿no? Los fariseos, los expertos de la ley, aquellos que por ahí con su hipocresía discriminaban a las personas, ¿sí? Rechazaban a las personas. Entonces todo eso, y por ahí al tener cierta autoridad o ciertas cuestiones, ¿no? Nos da cosa de decir, bueno, a ver, somos temerosos de estas personas, les tememos porque nos pueden decir, nos pueden acusar, nos pueden hacer tal o cual cosa. Entonces a esas personas precisamente no hay que temerles, hay que tenerle temor a Dios. Pero es un temor a Dios, es un temor reverente, un temor de veneración, un temor de admiración. Cuando en el Antiguo Testamento también se nos habla de la palabra temor de Dios, o de la frase temor de Dios, precisamente tiene que ver con la reverencia, con la adoración, ¿sí? Con estar reconociendo a Dios como nuestro Creador, como nuestro Salvador, reconociendo a Dios de todas las cosas que hace por nosotros
con ese temor de reverencia, con ese temor reverente, ¿sí? O de veneración también se podría llegar a decir. Entonces a esas personas tenemos también acá un poco un versículo que es escatológico sobre qué es lo que pasa después de la muerte, ¿sí? Donde se nos dice qué es lo que pueda pasar si obedecemos o no obedecemos, porque también el temor de Dios tiene que ver con obedecer su palabra, ¿sí? No solamente es adorarlo y alabarlo, sino también es oír y obedecer y poner en práctica su palabra, que es lo que tiene las facultades de poder hacer luego de la vida en este mundo, de la vida en este cuerpo, ¿sí? Esto también nos está diciendo de que hay algo más allá, hay una eternidad, hay vida eterna. Sí, en este versículo también no solamente nos esconde la parte escatológica de el infierno, el cielo, la Gehenna, también tenemos que entender que, Reina Valera también creo que lo traduce como Gehenna. La Gehenna era ese lugar que estaba a las afueras de Jerusalén, donde se hacían sacrificios y donde se tiraba los cadáveres y se tiraban todos los cuerpos, era una especie de cementerio a cielo abierto y donde se tiraba mucho azufre para la descomposición de los cuerpos o el propio olor también que había en el lugar. Por eso hay muchos textos que hablan sobre aquellos lagos de azufre, lagos de fuego, y muchas veces, del Nuevo Testamento estoy hablando, y del Antiguo Testamento tal vez no recuerdo mucho, no soy muy experto en el Antiguo Testamento, sinceramente, me sincero. Se nos menciona estos textos y estos lugares así, y porque precisamente es donde arrojaban los cuerpos de aquellas personas que no tenían familia, de aquellas personas que eran enfermas, de los leprosos. Entonces a eso llamaban Gehenna. Pero más allá de esto, o de esta práctica, ¿sí? Que era común del pueblo de Israel, más allá de eso nos están marcando que tenemos que ir por algo más y que Jesús y que Dios nos da esta vida eterna y nos da algo más después de la muerte en nuestro cuerpo. Entonces Jesús nos dice, sí, les aseguro que a Él deben temerle, a Él deben adorar, a Él deben obedecerlo, escucharlo, poner en práctica y esforzarnos por buscar cada día su misericordia, su perdón y su reconciliación. Y en el versículo 26 dice, ¿no se venden 5 gorriones por 2 moneditas? Sin embargo, Dios no se olvida de ninguno de ellos. Asimismo sucede con ustedes, aún los cabellos de su cabeza están contados. No tengan miedo. Ustedes valen más que muchos gorriones. Y acá está la diferencia del no tengan miedo. Cuando habla del temor que estábamos hablando antes, del temor reverente, es ese temor de obediencia, de adoración, de reverencia, y acá sí es verdaderamente no tener miedo, no tengamos miedo de lo que pueda pasar, no tengamos miedo a las circunstancias, no tengamos miedo a los momentos difíciles, no tengamos miedo a todas aquellas cosas que nos confrontan, que nos vienen a querer hacer daño o hacer mal, sino que solamente confiemos en que Dios acá nos está dando una inspiración, nos está dando la inspiración y la interpretación para que podamos confiar más aún en aquel que es dador de vida. Y con este simple ejemplo, ¿sí? Los gorriones, Dios no se olvida de ningún gorrión que es vendido, manipulado, enjaulado, encerrado. Dios no se olvida de ellos. Entonces, muchos menos no se va a olvidar de nosotros, que tiene todos nuestros cabellos contados, ¿sí? Que nos conoce desde la punta de la uña del dedo gordo hasta la última cana, y atravesando por nuestro corazón también y por nuestro interior también. Nos conoce perfectamente porque fuimos creados por Él a imagen y semejanza suya. Entonces, y cada uno de nosotros obviamente es único, irrepetible, pero Él nos conoce a cada uno de nosotros como a esos gorrioncitos que parecieran ser insignificantes, que se venden por unas simples monedas. En el versículo 8 dice, les aseguro que a cualquiera que me reconozca delante de la gente, también el Hijo del Hombre lo reconocerá delante de los ángeles de Dios. Pero al que me desconozca delante de la gente, se le desconocerá delante de los ángeles de Dios. Y todo el que pronuncie alguna palabra contra el Hijo del Hombre será perdonado, pero el que blasfeme contra el Espíritu Santo no tendrá perdón.
Y es interesante que acá tenemos la parte que les decía de que también estaba el mensaje evangelístico en todo esto, ¿no? En que lo que por ahí vemos que está oculto en verdad está a la vista, ¿no? Como es el caso de Jesús. Por ahí vemos que está oculto, que en nuestra vida no está obrando, pero Él está a la vista. O lo que nosotros tenemos de Él, en algún momento nos vamos a parar en la azotea y vamos a decir, o en la terraza, y vamos a proclamar su palabra, vamos a proclamar el Evangelio. Entonces, así como Dios nos conoce como si fuera, nos conoce desde el dedo gordo del pie hasta la última cana, también y conoce cuando obramos y obedecemos a su palabra, Él nos va a reconocer delante de los ángeles de Dios. Para resumirlo a estas dos partes que se contraponen, podríamos decir que adherirnos o la adhesión a obedecer a Dios, obedecer a la palabra de Dios, obedecer a Jesús y a sus enseñanzas, eso nos va a llevar a un reconocimiento. Y negarlo, o la negación de obedecer a su palabra, de negarnos a la voluntad de Dios que quiere hacer sobre nuestra vida, eso nos va a llevar al no reconocimiento de Dios. Pero tomémoslo como, o interpretémoslo como desde el punto de la salvación, ¿sí? O desde que se plantea el plan de salvación. Uno puede aceptar o no puede aceptar a Jesús. La decisión está en cada uno. Pero sabemos que el Señor es paciente para con todos y en algún momento va a tocar esos corazones que son más duros. Obviamente que está en nosotros reconocer al Señor y reconocer todas sus grandes bondades y sus grandes milagros que puede hacer en cada uno de nosotros. Y muchas veces estos versículos se usan de una manera un poco mal intencionada o verdaderamente sacada de contexto, en donde por ahí recibimos una cadena extensa y finaliza con que para que se cumpla esa oración o para que se cumpla tal o cual cosa o porque hay que hacer tal o cual motivo de oración por algo en particular, se tiene que transmitir a 10 personas, ¿no? O a 10 grupos o a 20 contactos. Y siempre al final ponen este versículo o el de Mateo, ¿no? Y donde dice que si no lo hacemos, tenemos que recordar que vamos a ser unos grandes desconocidos frente a Dios porque no estamos transmitiendo ese mensaje a 10, 20, 30 personas. Y no es así, porque Dios nos conoce desde el momento en que nos entregamos. Debemos recordar que en el momento que entregamos nuestra vida al Señor, el Espíritu Santo nos sella a cada uno de nosotros, nos infunde su aliento, nos da su espíritu, nos da una nueva vida. Somos una nueva creación a partir de ese momento. Después comenzamos todo un gran camino y un largo camino con varios altibajos, pero que siempre va subiendo y siempre va avanzando en el camino del Señor. Entonces eso no lo tenemos que recordar. Primero porque, o no nos tiene que afectar eso, porque primero no somos religiosos. Eso sería una manera muy religiosa y muy legalista de hacer algo, ¿no? O muy de, no sé, de cábala, de jugar no sé, a los dados, a decir, bueno, a ver, repito todo esto, a ver si lo hago. No, no es así. La relación con Dios es completamente diferente. Y perdónenme si, no sé si me lo estoy tomando en broma o no, pero en verdad que quiero transmitirles, hermanos, que se queden tranquilos, que nos quedemos tranquilos, que Dios nos conoce y desde ese momento que nuestro corazón está en sus manos, somos guiados por el Espíritu Santo hacia su luz y hacia su verdad. Entonces, en el versículo 10 dice, y todo el que pronuncie alguna palabra en contra del Hijo del Hombre será perdonado, pero el que blasfeme contra el Espíritu Santo no tendrá perdón. Y blasfemar también no solo quiere decir el hecho de insultar, pero es un insulto como muy agravado, pero sino directamente es el rechazo total, que no quiere saber nada, o sea que es un rechazo atroz al Espíritu Santo. Entonces contra eso sí la palabra de Dios
nos enseña de que debemos de cuidar a lo que el Espíritu Santo nos da, que debemos cuidar los dones, los talentos, las cosas que el Espíritu Santo hace en cada uno de nosotros. Cuando nos guía, cuando nos estamos por mandar a una macana y nos dice y nos reconoce, no hagan eso, no hagan aquello, no hagas esto, fíjate por dónde vas, prestar atención y tener claridad en las cosas que el Espíritu Santo nos va guiando día a día, que por ahí muchas veces nos parece que es algo simple, tonto, sencillo, pero verdaderamente es el Espíritu Santo el que nos guía. Entonces, eso no debemos rechazarlo nunca, no debemos tampoco constritarlo, ¿no? El apóstol Pablo también nos dice de que no debemos constristar al Espíritu Santo que está en nosotros, pero muchas veces quiero volver al tema del Espíritu Santo. Muchas veces lo contristamos, pero el Espíritu Santo no se va de nuestro corazón una vez que nosotros hemos sido sellados por Él. Y quiero leerles Juan capítulo 14, versículo 15. Dice: si ustedes me aman, obedecerán mis mandamientos, y yo le pediré al Padre, y Él les dará otro Consolador, para que los acompañe, a quien el mundo no puede aceptar porque no lo ve ni lo conoce, pero ustedes sí lo conocen, porque vive con ustedes y estará en ustedes. No los voy a dejar huérfanos, volveré a ustedes. ¿Sí? Qué interesante es que cuando Jesús anuncia al Consolador, al Espíritu Santo hacia los discípulos, hacia todos nosotros, es que nos está reafirmando y debemos tener la fe y la confianza de que el Espíritu Santo está en medio nuestro. Por eso, cuando recibamos alguna de estas cadenas, no la compartamos. Oremos por ese motivo que esté allí, pero no tiene mucho significado reenviar a la cantidad de personas que dice, y tampoco nos tiene que condicionar a ese versículo bíblico. Ya para ir finalizando, el capítulo 12, versículo 11 dice: cuando los hagan comparecer ante las sinagogas, los gobernantes y las autoridades, no se preocupen de cómo van a defenderse o de qué van a decir, porque en ese momento el Espíritu Santo les enseñará lo que deben responder. Y qué bien ligado que está, o qué bien hermanado que está con la promesa de Jesús en Juan, en donde nos deja y nos da el Espíritu Santo, que es el que va a estar en medio nuestro, va a estar en cada uno de nosotros y nos va a guiar, nos va a dar las palabras que necesitamos, las palabras que son de Dios, que necesitamos para transmitir a otras personas, incluso fíjense que Jesús acá pone los tres grandes poderes, ¿no? Las sinagogas, donde estarían los fariseos o los expertos de la ley, los gobernantes y las autoridades. Y en estas dos distinciones, entendiendo el contexto, gobernantes serían las autoridades judías, y lo que nos dice acá el texto como autoridades vendrían a ser los romanos. Entonces tienen tres poderes, ¿no? Políticos, sociales y religiosos, a los que no tenemos que tener miedo, a los que no tenemos que tener temor que decir, porque en ese momento o en esos momentos, frente a esas situaciones de comparecer a algo o también de proclamar la palabra, porque dijimos que en estos versículos también estaba el mensaje evangelizador de la palabra de Dios, de transmitirlo desde las azoteas. Es allí donde el Espíritu Santo nos va a guiar, nos va a respaldar y nos va a dar a decir todo aquello que tengamos que decir, y también porque nos gusta hablar, pero también muchas veces nos va a saber decir cuándo callar y cuándo no decir nada, y solamente escuchar y recibir lo que tengamos que recibir. Así que, bueno, hermanos, muchísimas gracias. Fue un poquito extenso, creo, el día de hoy, así que la semana que viene continuamos desde el versículo 15 hacia el versículo 31. Así que, bueno, hermanos, que Dios los bendiga grandemente y estamos en contacto. Muchísimas bendiciones.